Vamos a comenzar entonces con Cris, todo lo que es la parte de lentes rígidas, gas permeables, blandas, etc. Para la mayoría de nosotros la conocemos, pero Cris es docente de la Universidad de Morón y tenemos el gusto de que dirija la parte profesional de la empresa, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar, después vamos a hacer un break en el medio, y más o menos con la dinámica que tuvo a la mañana. Para los que estuvieron, vamos a hacer un break, un café, y bueno, espero que lo disfruten, que la pasen bien. Les agradecemos de todo corazón de parte de GEPER por participar, y luego vayan pensando a ver qué temas les gustaría que fueran las próximas presentaciones, algunos temas de capacitación o lo que fuera. Cualquier inquietud pasan por el stand o me mandan un WhatsApp, que la mayoría los tienen, para poder seguir repitiendo estos eventos, ¿sí? Muchas gracias y los dejo con Cris. Hola, buenas tardes. Gracias por estar. Después de tanto tiempo de virtualidad, esta para mí la primera presencial. Así que como que empezar nuevamente. El tema de las lentes rígidas sigue siendo muchas veces una asignatura pendiente, porque como que cada vez que piensan, ¿no? Pero el rígido cambian y dicen, no, después un rato teórico porque es más fácil, es más cómodo, me va a traer menos complicaciones. Pero yo creo que en realidad, para definir qué tipo de lente colocar, uno tiene que saber cuáles son las ventajas de cada tipo de lente. Todos tienen ventajas y desventajas. No hay... Hola. 1, 2, 3. ¿No se escuchaba? Bueno, ahora se escucha mejor. Claro, la idea era para acá, por eso. A propósito no lo encendía. Es importante conocer qué ventajas y qué desventajas presenta cada lente. No hay un lente de contacto que sea ideal, no existe. Va a ser ideal el que uno selecciona de acuerdo a las necesidades de cada persona. Entonces, si nosotros comparamos un lente blando con una lente rígida, si vamos al tiempo de adaptación, por supuesto la lente blanda va a ser más rápida. La lente rígida va a demorar un poco justamente por el tema que necesita un tiempo de acostumbramiento. Ahora, también es relativo. Si tenemos en cuenta que hay casos donde se presentan complicaciones, porque estamos hablando que si comparamos con un rígido, estamos hablando de un lente blando tórico, pues estamos hablando de corregir un astigmatismo. ¿Qué pasa cuando el lente tórico tiene algún problema? O no que tenga problema el lente, sino que por la topografía de cada ojo no se comporta como esperamos. Necesita un cambio y a veces necesita otro. Entonces, en ese tiempo, quizás también se podría haber adaptado con un lente rígido. O sea que es relativo el tiempo. La comodidad inicial, por supuesto, no hay ninguna duda que siempre va a ser mayor con un lente de contacto blando. Ahora, ¿qué pasa con la calidad de visión? Siempre va a ser mejor con una rígida. Nosotros con una tórica podemos obtener la misma visión, pero vamos a tener fluctuaciones, o porque en un ambiente que el lente tiende a secarse, o porque la persona no parpadea como corresponde, entonces se modifica un poco la curvatura, se seca un poco, puede girarse un poquito el lente, entonces estamos entre una visión que puede fluctuar en algún momento y una visión con un lente rígido que va a ser estable, porque la mayoría de los casos lo vamos a corregir con un lente esférico, o sea que por más que el lente se gire, la visión no va a cambiar. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de definir, dependiendo de las exigencias visuales que tenga cada persona. Tendencia a depósitos y mantenimiento siempre va a ser más complicado en el lente blando. El mantenimiento, sabemos que si no está bien mantenido podemos tener muchos problemas que pueden ser muy simples, una irritación, o puede derivar en problemas serios. Con el lente rígido sabemos que la limpieza es mucho más simple. La tendencia a los depósitos siempre va a ser mayor en un lente blando. En un lente rígido rara vez se generan depósitos. Hay casos, no es que no haya ninguno, pero nunca como podemos encontrarlo en un lente blando y que no está bien cuidado. Complicaciones. Una lente rígida que esté bien adaptada
siempre va a tener menos complicaciones que una lente blanda. Porque la lente blanda, una vez que está bien adaptada, depende del mantenimiento. Y eso es lo que a veces, y muchas veces falla, el cuidado que le tienen que hacer. Lo hacen incompleto o a veces hasta no lo hacen tampoco. Si hablamos de una práctica deportiva, por supuesto vamos a ir a un lente blando. Ahí no podemos pensar con cuál me voy a decidir. Tiene que ser un lente blando. Si es una persona que trabaja en un ambiente polucionado, con muchas partículas, también va a ser más fácil adaptar un lente blando a que esté utilizando un lente rígido. Por eso es importante el tema de la anamnesis. Tenemos que saber con qué persona vamos a trabajar y en qué ambientes y bajo qué condiciones va a usar los lentes de contacto. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta que para un lente de contacto rígido vamos a tener mayor calidad de visión, menor tendencia a los depósitos y menores complicaciones. Y algo que podemos agregar también es con respecto a la duración. Los lentes rígidos generalmente podemos decir, salvo algunos casos que hay que cambiarlos también en forma anual, generalmente podemos decir que duran 3 años. Por supuesto, bien cuidados. No estamos hablando del PMMA, que a lo mejor viene un paciente que tiene un par de hace 10 años, ¿no? Vamos a hablar de gas permeable. Pero siempre la duración, en general, va a ser mayor a un lente de contacto blando. Hay 3 premisas básicas en la adaptación de cualquier tipo de lente de contacto. ¿Qué tenemos? La agudeza visual, que siempre tiene que ser igual o mejor a la que obtenemos con un anteojo. Una buena respuesta fisiológica, que con la lente rígida sabemos que la vamos a tener porque hay un abanico de materiales y es muy difícil que tengamos una complicación porque tengo una hipoxia. Y confort, que es lo que siempre nos traba. Esto sería el ABC que siempre decimos, ver bien, verse bien y sentirse bien. O sea, no puede fallar nada. La visión tiene que estar bien. Uno se tiene que ver bien, porque aunque vea bien y se esté cómodo, no puede andar por la vida con los ojos rojos. O sea, se tiene que ver bien y se tiene que sentir bien, tiene que estar cómodo. Pero aparece siempre, en este caso, el fantasma de la molestia. Esa incomodidad inicial, porque aclaremos que es inicial. Con el tiempo tiene que desaparecer, pero al principio hay una adaptación que tratemos de dejarla de lado. Vamos a hacer de cuenta que podemos minimizar las molestias teniendo algunas consideraciones en la elección del lente. En todo tipo de lente también hay que hacer un examen preliminar. Por un lado, la anamnesis, porque tenemos que saber con quién vamos a trabajar, qué exigencias visuales tiene, qué idea tiene de usar un lente de contacto. Hay muchas personas que vienen por primera vez y desconocen. Otras vienen ya usando algún lente de contacto. Entonces también tenemos que saber si viene usando, qué es lo que usa, si tiene algún problema, qué tipo de problema, si tuvo una mala experiencia, cuál fue, para no repetir los mismos problemas, los mismos errores. Entonces, es importante que ustedes registren todo. Necesitamos no una ficha, sino una historia clínica, porque uno después termina olvidándose. Entonces, cualquier cosa que nos parece interesante, hay que registrarla. El examen ocular, así como tenemos que saber con quién vamos a trabajar, tenemos que conocer sobre qué superficie vamos a trabajar. Y dentro de esto, las tomas de medidas, las medidas queratométricas. A veces pasan que con las lentes blandas es muy común que digan una base estándar, como les dicen a una lente de uso programado 8687. Acá no existe, aunque en rígidas en una ocasión me han pedido un lente de base estándar, pero no existe. O sea, el lente rígido es muy personalizado, tanto en la base, porque trabajamos con radios de 0,12 milímetros de diferencia, y con los diámetros, porque trabajamos en el orden, el diámetro de la décima de milímetro.
Entonces, no son valores estándar como podemos tener con la blanda, vienen todas en determinado diámetro y vienen en tales bases. Acá ustedes tienen que definir qué es lo que necesitan para cada caso. Algo que es fundamental es la anamnesis. Dentro de la anamnesis, como decíamos, una de las cosas más importantes es la motivación. Pero la motivación es para cualquier tipo de lentes de contacto. Pero en este caso es muy importante para saber si esta persona va a minimizar esa molestia que va a tener. Muchas veces pasa que la molestia pasa por nosotros, que decimos, le va a molestar y bueno, si lo puedo resolver con un tórico, es más simple. Si a una persona que nunca usó lentes de contacto, ustedes le están ofreciendo una agudeza visual con la que va a estar muy conforme, y le dicen, esta molestia va a ir pasando a medida que uno va usando el lente de contacto, que se va acostumbrando, lo va a tomar en forma natural, como que sí, es normal, estamos poniendo un cuerpo extraño, en un primer momento va a molestar. Pero para que lo acepte, tiene que tener una motivación, tiene que tener ganas de usarlo, y no porque sí. O sea, tiene que haber algo que diga, sí, yo las quiero aunque me moleste un poquito porque veo mucho mejor, porque no voy a tener el problema de la limpieza como puedo tener con una lente blanda. Entonces, saber por qué motivo quiere adaptarse a las lentes de contacto. Y ahí en ese momento ustedes ya irán viendo, ¿hago una rígida o no? ¿O me inclino a una lente blanda? Dentro del examen ocular es muy importante el tema de conocer la lágrima, la calidad de lágrima. Esto hace años atrás uno no le prestaba atención, porque en general no había tantos problemas. Pero ya hace unos cuantos años que debido al uso de las pantallas, la calidad de lágrima cambió muchísimo en todos. Ustedes van a ver que si se fijan en las literaturas, uno decía una calidad de lágrima buena tiene una ruptura entre los 15 y los 20 segundos. Ahora no van a encontrar 20 segundos de ninguna manera. Si encuentran de 10 están bárbaros. A veces no llegan ni a 5. Entonces esto es importante saber porque ya después vamos a ver qué lágrima tenía, qué me conviene, qué lente me conviene colocarle, para poder prevenir estas dificultades y no tener que resolverlas cuando ya tenemos el lente de contacto fabricado. Una de las maneras de controlarlo es con el tiempo de ruptura, el break-up time, que es con lámpara de hendidura. Ustedes ahí le colocan la fluoresceína, parpadea un par de veces, entonces la fluoresceína se pone uniforme sobre la superficie ocular. Y toman el tiempo en segundo desde el último parpadeo hasta que se empieza a romper la lágrima, que serían esos puntitos negros. Ahí es donde se rompe el film lagrimal. Conviene hacerlo 3 veces y promediar esos resultados. Y en base a eso definir en cuánto tiempo está la ruptura. 10 segundos, 5 segundos, 15 segundos, y registrarlo. Pero a veces no tenemos lámpara de hendidura. Entonces lo podemos hacer con el queratómetro, con el oftalmómetro, y este sería un test no invasivo, porque no lleva fluoresceína, y es mejor porque la fluoresceína puede acortar un poquito el film, el tiempo de ruptura. Entonces, colocan a la persona, colocan las miras que estén nítidas, y ahí deja de parpadear. Entonces cuentan el tiempo en segundos, desde el último parpadeo hasta que se empiezan a distorsionar. Lo hacen 3 veces y promedian los resultados. De esa forma no le pusieron fluoresceína, no lo tienen que cambiar de lugar y directamente siguen tomándole las medidas. El tiempo de ruptura son segundos, o sea que en 1 minuto hacen 3 tomas ya. No necesitan tanto tiempo tampoco, y es una información muy importante tenerla. También tenemos que conocer el diámetro del iris. El diámetro horizontal del iris visible, tomamos el horizontal siempre, primero porque es más cómodo, el vertical siempre nos va a complicar, y además porque es un poquito mayor el diámetro horizontal que vertical.
tenemos que, normalmente el que adaptaba lentes y tiene la costumbre de cómo se adaptaban antes, eran diámetros chicos. Pero ahora ya cada vez se adaptan diámetros más grandes. Por eso también es importante registrar el diámetro. Antes sabíamos que no íbamos a tener problemas, adaptábamos un lente 8.7, 8.8, 9, pero ahora pueden ser 9, 9.8, 10, 10.5. Entonces es importante tener el diámetro horizontal. Y las medidas queratométricas. Normalmente vamos a trabajar, como les decía, la mayor cantidad de casos son astigmatismos corneales, que lo van a corregir con una lente esférica. Ustedes podrán decir, bueno, es un astigmatismo corneal, 1 dioptría, 2 dioptrías, 3 dioptrías, no necesito el eje, porque la lente no va a tener eje. Pero cuando toman la medida, registren el eje, para después ver de qué se trata. Si voy a tener una mayor complicación o menor complicación, dependiendo del eje que tenga la córnea. Hay algo muy importante con respecto a las medidas. Anótenlas. No abrochen la tirita del autoquerato, porque cuando las van a buscar unos meses después ya se borraron todas. Y es habitual que ahora abrochen la tira, que no la anoten. O sea, registrar todo lo que hacen. Nada les tiene que quedar ahí colgado, porque no se van a acordar. O sea que todo lo que ustedes hagan lo tienen que anotar. La agudeza visual también hay que tomarla, porque es nuestro parámetro para saber si lo que estamos haciendo está bien. No podemos quedarnos con lo que esté anotado en la receta, que muchas veces viene anotada la agudeza visual. Hay que ver si coincidimos, hay que ver a qué distancia estaba el cartel, con qué tamaño de letra. O sea, yo tengo que asegurarme de que cuando le ponga las lentes de contacto, vea igual o mejor de lo que veía con un anteojo. Pero la única forma es tomar primero la agudeza visual. Entonces, eso que parece un detalle simple, total después hacen la prueba, es un paso que no pueden saltearlo. Siempre tomar la agudeza visual. Ojo monocular y binocular, por supuesto, ¿no? Y acá viene el tema del cálculo del lente diagnóstico, que es el tema de la complicación, ¿no es cierto? Lo que vamos a calcular, a seleccionar primero va a ser el diámetro. Vamos a empezar por el diámetro. ¿A partir de qué vamos a calcular el diámetro? De la posición de los párpados, no va a ser igual en todos los casos, del diámetro del iris visible, porque yo puedo pensar hacer un lente grande, pero a lo mejor tengo una córnea muy chiquita, entonces en ese caso voy a tener que ver, no puedo colocar un lente que me cubra toda la córnea, por supuesto, tiene que haber 1 milímetro por lo menos que quede libre. También tiene que ver el material. Estábamos acostumbrados a diámetros chicos, pero porque el PMMA, material muy noble, y que todavía se sigue utilizando, tiene todas las ventajas, menos el tema de permeabilidad, de K0. Entonces, se necesita que sea un diámetro chico para que no asfixie la córnea, porque es como que le pongo una barrera y no pasa una gota de oxígeno con un PMMA. Entonces no se podían adaptar diámetros grandes. La ventaja del gas permeable es justamente que se pueden adaptar diámetros grandes y no me va a traer problemas de complicaciones, por lo menos en lo que respecta a la permeabilidad al oxígeno. Una vez que tenemos el diámetro, ahí vamos a hacer el cálculo de la base. La base la vamos a determinar con el diámetro que pensamos que vamos a colocar, con las medidas queratométricas, porque la cantidad de astigmatismo que tenga en la córnea va a condicionar el tipo de adaptación que voy a hacer, y el material. Fíjense el material cómo se repite. Es algo que tenemos que conocer, tenemos que saber qué propiedad tiene cada material. Y por último, la potencia. La potencia que va a ser la receta, siempre con la conversión al vértice,
y teniendo en cuenta el tipo de adaptación que vamos a realizar. ¿Alguna pregunta alguien quiere hacer con respecto a lo que vimos hasta acá? Porque cualquier pregunta, si sé, les contesto. Si no sé, les digo no sé. Pero muchas veces alguna pregunta es la pregunta de todos, o alguna experiencia que alguien tenga, si quiere compartir, siempre nos va a servir a todos. Así que, si quieren hablar, están libres de preguntar en el momento que deseen. ¿Sí? Seguimos entonces. Vamos a ver el tema del diámetro. Nosotros podemos adaptar, como les comentaba, con el lente rígido, diferentes diámetros. No, o sin micrófono, ¿así? Diferentes diámetros, que hay una variedad que ustedes tienen que definir. Y lo voy a definir de acuerdo a la forma de los párpados. Podemos hacer una adaptación interpalpebral, que es donde la lente queda entre los párpados, y una adaptación con retención del párpado superior. Fíjense que acá queda un pedacito de lente debajo del párpado superior. Por lo general, la primera, cuando no queda debajo del párpado, son diámetros chicos, hasta 9,2, pueden ser bastante más chicos también. Cuando voy a, y esto lo voy a hacer cuando la córnea está libre del párpado. Ven que el párpado queda alto. Ahora, cuando tenemos un párpado que baja entre hora 11 y 14 o algo aproximado, tenemos la opción de colocar un lente más grande y que va a quedar debajo del párpado superior. ¿Cuál es la ventaja? Ustedes van a ver que, o ya habrán visto seguramente, que la molestia cuando colocan un lente por primera vez es el párpado, no es el ojo. Si ustedes sujetan el párpado superior, el lente no se siente. Donde la persona parpadea, baja, pisa acá el lente y ahí es donde molesta. Claro, con el uso, ahí se forma como si fuera un callito, digamos, en el párpado, y esa molestia desaparece. Pero si yo tengo la posibilidad de hacer un diámetro grande, cuando esta persona parpadea, el lente sube y baja junto con el párpado. Entonces no tengo un párpado que pase por el borde acá. Acá en este caso sube y baja. Entonces ahí la adaptación se va a abreviar, porque va a ser mucho más cómodo. Por supuesto, tiene que tener esta característica. Yo acá no podría colocar un diámetro grande porque se me va a quedar en el limbo si pretendo que quede debajo del párpado. Entonces, esto es una de las cosas que cuando ustedes te están haciendo la anamnesis, ya la pueden estar viendo, más allá que después le van a tomar la medida. Pero ya uno va mirando, mira cómo le queda el párpado, va viendo cómo parpadea, que es fundamental, porque tampoco después le van a decir, quizás más, ahí lo voy a notar más en la lente blanda, pero ustedes después no le van a decir a ver cómo parpadea. Tienen que ver cómo parpadea de una forma natural, sin que la persona sepa que le están mirando justamente la forma de parpadear. Entonces, el tema del diámetro es fundamental. Y esto se puede llegar a hacer porque usamos lentes de material gas permeable. Entonces, no voy a tener los problemas que podía tener un PMMA, que se podían llegar a dar con un diámetro grande. Porque la lágrima que cambia, siempre tenemos un recambio bajo la lente, trae oxígeno nuevo, pero no es suficiente. Entonces lo que se necesita es que el oxígeno pase a través del material. Acá vemos lo que es la adaptación interpalpebral. Nos queda el lente libre. Entonces, yo en una córnea donde veo que está libre del párpado, que normalmente el párpado siempre queda alto, y tengo que hacer un lente que no va a quedar debajo del párpado. Cuando tengo un párpado que cae, entonces lo hago con retención del párpado superior. Yo ahí sé que con cada parpadeo el lente sube y baja con el párpado. Y eso va a hacer que sea muchísimo más cómodo. Pero incluso cuando no lo pueden hacer así y que molesta, ustedes colocan las lentes. Ponen a la persona que se ponga a leer, a hacer cualquier cosa con la mirada baja, no la cabeza, porque a veces uno le quiere decir que mire para abajo y en vez de bajar la mirada, bajan la cabeza. No,
la mirada hacia abajo y la molestia pasa, y después de un ratito la molestia empieza a desaparecer. El tema de eso es que a nosotros nos genera duda cuando le molesta, ¿le habremos puesto bien el lente? ¿Será un problema del lente, la curva que le puse, o es la molestia normal de adaptación? Entonces, eso es lo que muchas veces uno hace, que se frene en poner este tipo de lentes. Pero ustedes fíjense, le colocan el lente, le levantan el párpado superior, el lente no molesta. Le hacen mirar hacia abajo con la mirada un ratito, y de a poquito van a poder ir levantando la cabeza. Y es importante que ustedes en ese momento estén con plenas preguntas, conversación, para que no esté pendiente del lente, porque si están pendientes, le van a encontrar todas las molestias. Cuando uno se empieza a olvidar del lente, empieza a hablar de otra cosa, se olvida del lente y la molestia empieza a pasar. Entonces, es muy importante también eso, de ponerle el lente, conversarlo y hacer que se olvide del lente de contacto que ustedes le colocaron. Bueno, ya tenemos el diámetro. Ahora el tema viene, ¿qué base le pongo? ¿Cómo es el cálculo? Siempre hay que recordar que a mayor diámetro, mayor ajuste. Siempre. Hablando siempre del mismo radio, ¿no es cierto? Un lente con un radio determinado y un diámetro determinado, si yo lo utilizo con ese radio y un diámetro mayor, va a quedar más ajustado. Eso para las lentes rígidas y para todo tipo de lente de contacto. Acá debe haber gente que trabajó con PMMA y trabaja, y otros no, capaz que hay mucha gente joven que quizás con el PMMA ya no tuvieron tanto roce, ¿no? Pero la forma de adaptación era siempre la tercera parte del astigmatismo corneal. Era siempre esa regla. Además, es como que no nos movíamos de los diámetros, siempre eran los mismos diámetros chicos. Entonces, pues claro, 8, 9, 9. En alguna córnea plana uno le ponía un 9,1, que ya era como grande, ¿no? Y ahora uno dice 9,1 es un diámetro chiquito, incluso por lo que vimos para hacerlo con una adaptación interpalpebral. Pero bueno, en ese momento era todo la tercera parte del astigmatismo corneal. Ahora el criterio es otro. Tenemos la ventaja de usar un lente más grande y el criterio de adaptación es otro. Siempre vamos a encontrar tablitas, alguna guía como para empezar, pero si no tienen la guía, es muy práctico decir, bueno, si yo en un PMMA adaptaba la tercera parte, voy a pasar un gas permeable, ¿qué hago? Adapto un poco, no ajusto la tercera parte, ajusto un poco menos. Entonces así pueden empezar a probar, siempre ajustando menos de lo que hubieran hecho con un PMMA. ¿Y por qué? Porque normalmente van a trabajar con un diámetro más grande. Y además, el material gas permeable es más flexible. Entonces, como que tiende a agarrarse más que un PMMA. Entonces, siempre la adaptación, ¿voy a ajustar? Sí. Sí tengo que ajustar, por supuesto. Pero siempre un poquito menos de lo que hubiera hecho con un PMMA. Entonces, si nosotros tomamos como una guía acá, por ejemplo, tengo entre 2 y 2,75 dioptrías en córnea. Digo, voy a hacer un diámetro 9,2, ajusto 0,50. Si yo voy a hacer un diámetro 9,6, ya ahí voy a ajustar menos. ¿Por qué? Porque al ser un diámetro más grande, la lente ya va a actuar más ajustada. Entonces, yo con esto puedo, ¿tiene que ser exacto? Y no. Porque fíjense que yo tengo una córnea donde puedo tener 2 dioptrías de astigmatismo, 2,25, 2,50 o 2,75. Entonces, puede ser que ese 0,50 me sirva a lo mejor si tengo 2,75, y si tengo 2,25 quizás está bien ajustando 0,25. O sea, hay un margen de tolerancia. La única forma es poder probarlo. A veces también está el criterio de cada uno. Hay personas que dicen que prefieren ajustar un poquitito más. Ahora, eso después tiene que quedar de acuerdo a lo que ustedes están trabajando. La imagen que le tiene que dar es la que corresponde. El hecho de que yo ajuste no quiere decir que la lente me tiene que quedar ajustada. O sea, el ajustar es para darle estabilidad en la lente, porque al estar trabajando en una córnea que tiene meridianos diferentes, la lente va a bascular y puede no centrarse.
Fíjense que a medida que aumenta el astigmatismo, yo voy a aumentar el ajuste. Ahora, si yo hago un lente grande, en el caso que tengo muy poquito astigmatismo y con un 9.2 estoy haciendo una adaptación paralela, cuando hablo de paralela siempre hablo del meridiano más plano, si paso un diámetro más grande ya estoy aplanando. En vez de ajustar, aplano, porque el ajuste que necesita se lo va a dar el diámetro. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tratar de ver, de ir evaluando de acuerdo al diámetro que eligen, qué base tienen que colocar. Y pueden comenzar rigiéndose por una tabla. Después, con el tiempo, la experiencia les va a dar más práctica y van a ir variando, pero para comenzar, o por lo menos lo que sería el lente inicial, probarlo con una tablita de esta forma. Cuando hablamos de adaptación, siempre son los 3 tipos de adaptación de siempre. La paralela, ajustada y aplanada. Cuando hago una adaptación paralela, quiere decir que estoy haciendo un lente de contacto cuyo radio va a ser igual al valor más plano de la córnea. Entonces me va a quedar una cámara líquida que es neutra, me va a quedar paralela. Si yo hago una adaptación ajustada, la cámara líquida que se forma va a ser positiva, porque la base de la lente va a ser un radio que va a quedar más chico, más cerrado, más chico en milímetros, que el meridiano más plano de la córnea. Y si aplano, como en el caso anterior que aplanaba un 0,25, quiere decir que la base de la lente va a ser un 0,25 más plana, o sea, en milímetros va a ser más largo que el meridiano más plano de la córnea. O sea que acá, si yo estoy formando una cámara líquida de 0,25, esa cámara líquida es negativa cuando aplano. Cuando ajusto, se forma positiva. Lo bueno de esto es que las cámaras líquidas no surgen arbitrariamente, sino que ustedes las definen. Y esa es la que van a tener que considerar después con la receta. Ustedes van a ver que en la mayoría de los casos, salvo cuando hacemos lentes más grandes y hay poco astigmatismo, van a hacer una adaptación paralela o van a aplanar. En la mayoría de los casos van a tener que ajustar, aunque sea un poquito, porque la idea del ajuste justamente es hacer que la lente se mantenga centrada y que no se desplace. Si yo tengo un astigmatismo alto y le hago una adaptación paralela, con cada parpadeo voy a hacer que la lente se mueva mucho, se desplace. Entonces, el ajuste, la idea del ajuste es que el lente mantenga su posición, que en este caso puede ser un ajuste, puede ser una paralela o puede ser una lente aplanada, porque la imagen que tengo que ver no tiene que ser ajustada, tengo que tener una imagen normal. Cuando hablo de imagen me refiero a la imagen con fluoresceína. Entonces, si tenemos, dijimos, un astigmatismo entre 2 y 2,75 dioptrías, ajustamos, si hacemos en 9,2, 0,50. Si hacemos en 9,6, ajustamos 0,25. Partimos de la receta, que es -1, -2,50, y tengo una córnea de 42 por 44,50. Si tengo que ajustar 0,50, bueno, voy a pasar a tener 42,50. Yo tenía una -1 en el esférico, bueno, acá tengo que tener en cuenta siempre la cámara líquida que formé. Yo ajusté 0,50, cuando ajusto, sé que la cámara líquida que se formó es positiva. Si ajusté más 0,50, quiere decir que tengo una cámara líquida más 0,50. Lo tengo que trasladar a la potencia del lente, menos 1,50. Esa lente colocada en el ojo va a actuar como necesito con el -1 de la receta. Si hago un diámetro 9,6, voy a ajustar 0,25 nada más. El 42 va a pasar a ser 42,25. Y la cámara líquida que formé en más 0,25, la voy a compensar en la corrección, menos 1,25. Y así yo puedo seleccionar un lente de caja de prueba y hacer la prueba y empezar. Y ahí ver. No me gusta, no me convence, tengo dudas, bueno, digo, no, este caso no es para rígida, lo paso a blanda tórica. Pero es bueno probar.
Si tienen la duda, empiecen siempre con rígida, no prueben primero una blanda, porque después cuando te quieran poner la rígida no van a tener éxito seguro. O sea, siempre empezar por lo que va a molestar más. Pero aunque tengan la idea de una blanda retórica, pueden probar. Total, en una de esas se llevan una sorpresa. El usuario está feliz con lo que ve y se encuentran con que la siente más cómodo de lo que ustedes pensaban. Y si no, bueno, cambian. Cambian ahí en la carrera, a mitad de carrera, pasan a otro tipo de lente. También descartable. Ahora, y cuando uno habla con la persona y le pregunta, ¿la persona sabe lo que le están dando? Porque hay que ver si en realidad es eso lo que le sirve, lo que le conviene. Si una persona está usando rígida, el médico no le puede decir mandar una receta con blanda tórica si no tiene problema. Claro, pero o sea, yo no entiendo mucho ese criterio, ¿no? Empezar con una blanda y cambiar a un rígido después. O sea, te adaptás con una blanda, si te vas adaptando y después vas pasando a un rígido. No, lamentablemente en esos casos y van a tener que hacer porque siempre, no, pero a mí me dieron otra cosa. Claro, o por lo menos comentárselo. Van a hacer lo que dice el médico, lo que dice la receta, pero comentarle que hay otras opciones. A ver qué opina, qué le parece, porque realmente esa es una decisión que la tendría que tomar el profesional, el contactólogo. Porque no creo que el médico se detenga mucho tiempo a preguntarle qué actividad hace, tiene algún hobby, cuántas horas la va a usar, la va a limpiar, no la va a limpiar. Dudo mucho. Pero lamentablemente si le indican algo y uno hace otra cosa y por algún motivo no le funciona muy bien, esa también sería una complicación. Pero bueno, si está la posibilidad de hacerlo y tienen las dudas de cuál de las dos, y bueno, comenzar con la rígida. Y después ven que, bueno, no funciona, le molesta mucho, no era lo que esperaban, pasan a una blanda. Pero si ustedes ven de entrada que es una persona que no las va a cuidar a las lentes, uno se puede dar cuenta. Yo diría probar directamente con una rígida, porque después con la blanda le van a decir sí, 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 pero hay que ver después si hacen lo que tienen que hacer, lo que ustedes les recomendaron. Bueno, acá tenemos, el mismo ejemplo, yo digo es el mismo, no, pero en positivo. Tenemos el mismo diámetro con el mismo ajuste y el diámetro también mayor con un ajuste menor. Cuando hago el primer caso, que paso a 42,50, que estoy ajustando 0,50 en el diámetro de 9,2, como la cámara líquida que formé es positiva de más 0,50, en este caso se lo voy a quitar a la corrección del lente. En vez de más 1, va a pasar a ser más 0,50. El otro 0,50 se lo voy a agregar cuando se coloca en el ojo. Lo mismo pasa con el 42,25. Acá estoy ajustando 0,25. Entonces, lo único que me está faltando es un 0,25 que lo tengo en la cámara líquida. El lente de contacto va a tener un más 0,75. Entonces, de esa forma, aparte, fíjense que es simple, ¿no? Porque pongo un más 0,75 y ya corregí todo esto. Y ahí ya no tengo problema. Si se va a girar, si no se va a girar, si que está conforme con ese cilíndrico, a veces hay que modificarlo un poco. Acá no tengo ninguna duda, porque la Glarima le va a corregir todo lo que tiene que corregir, ni de más ni de menos. O sea que en ese sentido le va a quedar perfecto. Entonces, esa es otra de las ventajas, ¿no? Esa exactitud que podemos llegar a tener en la corrección. La distancia al vértice, que no se la tienen que olvidar. A veces directamente dicen, no, la distancia al vértice yo se la hago cuando hago la prueba, ahí le van bajando y van probando. No, hay que tener un parámetro para decir dentro de qué
potencia me voy a mover o si la voy a modificar, no a ver lo que va saliendo durante la prueba. Normalmente uno dice, bueno, tengo esta receta, voy a hacer la distancia al vértice en el menos 6,50, esta es un menos 3, lo dejo así. Ustedes podrán decir, bueno, acá en este caso no tiene mucha importancia si vamos a trabajar con rígida porque no voy a usar el cilíndrico. Pero si cambian de idea durante el transcurso de la prueba y pasan a una blanda tórica, necesitan tener el cilíndrico que realmente necesitan corregir. Entonces hay que tener en cuenta que la distancia al vértice hay que hacerla en los 2 meridianos. Pasar la bicilíndrica y entonces hago la distancia al vértice en ambos. Cuando vuelvo a la corrección, a la fórmula esferocilíndrica, me voy a encontrar con que no solamente cambió el esférico, sino que cambió también el cilíndrico. Si bien en una lente rígida no me va a afectar, pero si yo paso a la blanda, no es lo mismo corregir con un menos 3 que con un menos 2,50. Entonces, siempre la distancia al vértice en los 2 meridianos, no solamente en el que pasa de las 4 dioptrías. Porque el cilíndrico puede ser bajo, pero cuando hacen la bicilíndrica se van a encontrar que los 2 poderes son altos. ¿Qué busco en una adaptación? Que la adaptación sea normal. ¿Qué es normal? Que esté pareja la fluoresceína. La fluoresceína lo que va a hacer es teñir las lágrimas. Entonces yo necesito que la lágrima esté pareja en toda la superficie. Se hace una lámina verde que va a ser fluorescente, pero esa fluorescencia va a depender primero de la cantidad de lágrimas. O sea, no puedo decir va a ser un verde de tal manera en todos los casos, porque hay gente que va a tener más lágrimas, le va a molestar más, y otros no. Y va a depender también de la calidad de la fluoresceína. Hay fluoresceínas que son, en la actualidad están viniendo lindas, bien fluorescentes, bien naranjas, y que se pueden ver bien verdosas, ¿no? Muy luminiscentes. En unas épocas había algunas que eran muy pálidas y cuesta más identificarlo. Pero lo que necesitamos, ya sea un verde más intenso o un verde suave, que esté en toda la superficie, que no haya zonas de acumulación ni zonas oscuras de contacto. Ahora, ¿qué pasa si yo elegí mar la base y la lente me está tocando en el centro? O sea, acá me está quedando plana. ¿Por qué? Porque fíjense el menisco que se forma, que acá tengo mucha fluoresceína y acá hay un toque. Ahí no está pasando. ¿Qué voy a ver en una adaptación que me quedó plana? Una zona oscura, que es donde toca. Toca la córnea, no hay lágrima, no hay fluoresceína. Esto no tiene que pasar porque molesta más que la ajustada por el movimiento que tiene, pero además puede haber algunas erosiones por el roce en la zona central. Está mal, o sea, tiene que haber siempre una lágrima entre córnea y la base del lente de contacto. Me puede ocurrir que se me acumule en el centro porque me quedó muy cerrada la curva. Entonces queda la lágrima ahí atrapada y no se recambia. No se recambia, la lente queda como muy agarrada, no me pasa oxígeno tampoco, porque voy renovando el oxígeno con cada parpadeo, queda la lágrima acumulada y puedo ver hasta en algunos casos que se forma alguna burbuja. Si la lente está muy apretada, pues ustedes pueden ver acá cómo está tocando, que está ajustado esa zona, entonces pasa la lágrima, se acumula en el centro y ahí queda atrapada. No hay manera, para mí, no hay manera de adaptar lentes rígidas sin fluoresceína. Yo he escuchado gente que tiene experiencia y que dice, no, yo me doy cuenta con el movimiento, con el centrado. Yo no me doy cuenta ni con el movimiento ni con el centrado. Yo si no veo la imagen con fluoresceína, no sé si está bien, porque me puede llegar a confundir. Puede tener un movimiento porque a lo mejor tiene un poco más de lágrima, pudo haber quedado centrado, pero es como arriesgarse a algo innecesariamente. Entonces, la imagen con fluoresceína es fundamental en la adaptación de lentes rígidas. Es como si, no sé, pretendieran adaptar esclerales sin lámpara de hendidura. Es imposible. Para mí de esta forma también. Ustedes necesitan ver la imagen con fluoresceína, a ustedes les va a dar tranquilidad.
que por más que les llore y que le esté molestando, saben que la adaptación está bien, que es un tema de falta de costumbre. Todas las imágenes que vimos hasta ahora eran lentes esféricas y córneas esféricas, o córneas con astigmatismo, mejor dicho, pero bajo. Ahora, cuando tenemos un alto astigmatismo, cuando ya tenemos una córnea que tiene 3 dioptrías o más, ya no vemos esa imagen redondita, sino se nos va a formar un cinturón, por la diferencia de meridianos. Vamos a tener como una especie de cinturón, pero siempre con fluoresceína. Acá más delgadito, pero lo importante es ver que cuando parpadea, pase fluoresceína. Si yo veo esta imagen, digo sí, está bien adaptada, pero no voy a poder ver la imagen que veíamos antes, pareja, de una adaptación en una imagen normal. Vamos a ver siempre el cinturón. Si me quedara ajustada en esa córnea tórica, voy a tener ese cinturón, pero más ancho. Fíjense, y fíjense que acá es como que está más oscuro, porque está tocando, y se acumula en el centro y se forma un cinturón ancho. Entonces ahí ya me está indicando que esa base está ajustada. Voy a tener que aflojar un poco. Y si está floja, ¿qué va a pasar? Esa zona que veíamos lateral oscura es como que se va a ir ampliando y se va a hacer un cinto de esta forma oscuro donde toca la base del lente y que cuando parpadea, acá no veo fluoresceína. Si yo lo hago parpadear y fluoresceína no veo, digo no, esa lente está tocando, está floja. Entonces ahí van a tener que modificar. O sea, es inevitable que lo tengan que cambiar. No pueden dejar ni una lente floja ni una lente ajustada. Es interesante ver que la lente tiene distintas zonas y conocerlas para poder evaluarla, a ver si tengo que cambiar el lente o a lo mejor le puedo hacer algún retoque. La lente rígida tiene la ventaja sobre la blanda que muchas veces puedo hacerle una pequeña modificación sin necesidad de cambiarla, cosa que con la lente blanda no ocurre. Fíjense que nosotros normalmente le dicen monocurve, pero realmente una lente rígida es una lente tricurva, porque va a tener 3 curvas. Una es la curva de base, que es la que nosotros pedimos. Después tiene otra curva que es la periférica, que es el borde. Tiene que tener el trabajo adecuado porque, claro, la córnea es una superficie esférica. Entonces la lente esférica, si no está trabajada en su borde, va a quedar ahí agarrada. Entonces, tiene que tener ese trabajo de borde. Algo que es fundamental para el confort de las lentes rígidas es la terminación del lente, el borde. Si el borde está bien terminado, es suave, es muy fácil de adaptarse. Siempre previa molestia inicial, eso desde ya no lo podemos evitar. Entonces tiene esta curva de base, tiene la curva periférica y tiene una tercera curva. Porque ¿qué ocurre? Nosotros tenemos una curva de base y una curva periférica que es mucho más plana por el aplanamiento de la córnea. Si nosotros lo dejamos así, voy a tener un escalón entre una curva y otra. Entonces hay una fusión de curva entre la principal y la periférica. Y eso hace que tenga toda una pendiente suave, que no está trabajada para que no haya puntos de contacto con la periferia corneal y para que sea confortable. Entonces, yo puedo decir, me quedó perfecta, acá la lágrima está bien, acá está bien, pero veo que acá le falta un poquitito, es como que necesita más trabajo de borde para que entre la lágrima. Entonces yo puedo pedir, antes de decir un cambio con otra curvatura, porque yo veo que en el centro no veo una acumulación que está bien, que el laboratorio le haga un retoque en el bordecito, que me trabaje la curva periférica. ¿Qué va a hacer ese trabajo de la curva periférica? Abrir un poco más la lente. Si estaba muy agarrada, eso va a hacer que le dé movimiento y que permita un buen pasaje de la lágrima. Es importante el ancho del borde, porque tienen todas, las lentes ya están trabajadas, diseñadas, terminadas. No es como antes que trabajábamos muchísimo con la unidad de retoque, porque las lentes era muy común estar modificándolas, sobre todo las de PMMA. Ahora los laboratorios, sobre todo GPERM, ahí lo tenemos a Daniel,
hace que las lentes tengan una muy buena terminación del borde. O sea, un borde suave, redondeado, que es lo importante para que sea más confortable en el comienzo de la adaptación. Pero yo tengo que saber que siempre, además de la imagen que vimos, en una imagen floja, normal o ajustada, tengo que ver el bordecito también. El bordecito es esa zona que se separa, y ahí va a haber, se separa en la periferia de la córnea, va a haber lágrima que se tiñe. Entonces, si yo llegara a tener apenas un hilito verde muy finito, y posiblemente me esté faltando un poco más de trabajo en la periferia. Quizás no es que no la tenga el trabajo en el lente, pero la córnea puede ser que esté más plana. Recuerden que nosotros tenemos una medida que es de 3 o 4 milímetros de la zona central. Y hacia la periferia va aplanando y no tenemos esa información. Entonces, puede ser que en algún caso necesitemos hacer una modificación que en otro no tuvimos que tocarle nada, porque vemos que quedó muy finita. O si me queda muy ancho. Si me queda muy ancho ya estoy más complicada porque si se me mueve y quedó ancho, pudo haber quedado un poco floja. Pero esto es algo que pueden agarrar a algún amigo, algún pariente, ponerle lentes y probar y ver cómo se ve con fluoresceína. La única forma de hacer una buena lectura fluoroscópica es con práctica. Es como cuando agarramos en la facultad a algún alumno y le poníamos una lente que le iba a quedar ajustada y otra que le iba a quedar floja, y que vieran cómo queda realmente y reconocer las imágenes. Entonces tienen que, practicar con alguien, tienen que practicar un poquito. Este sería el borde, la parte del levantamiento, del trabajo de la curva periférica. Ese levantamiento es para que tenga una buena separación, que no haya contacto, que no moleste y que permita un intercambio fluido de la lágrima. Entonces son zonas de la lente rígida que ustedes tienen que conocer. Para mí, trabajar con las lentes de contacto en general, rígidas y blandas, es trabajar con la lupa Tama en el bolsillo. Hay gente que no la usa mucho. No se usa mucho, pero... No, ¿alguien trabaja sin lupa Tama? Sí, la conocen todos. Sí, sí, sí. Para todo. Miren, no solamente, para eso nada más, no. Mira, yo te una sugerencia. La lupa Tama en el bolsillo. Ustedes van a hacer un control de una persona con la lente, por ejemplo, de un lente blando. Lo primero que tienen que hacer, le sacan la lente, la ponen arriba de la lupa y la miran. Es fundamental para saber cómo sale la lente del ojo. Y con la rígida también. La lupa Tama tiene que estar en el bolsillo, no hay otro lugar, porque es un elemento que lo tienen que usar en forma continua. Y una vez que se acostumbran, no pueden prescindir de eso. La tienen que tener sí o sí. Claro, enseguida te vas a dar cuenta. Claro, y vos ves cómo sale, si sale sucia. Ah, claro, porque a lo mejor uno se la saca, la limpia, después la mira y no sabe cómo salió el lente del ojo. Entonces, siempre que saquen una lente del ojo, antes de hacer cualquier cosa, pónganlo en la lupa y mírenlo, no importa, blanda, rígido, lo que sea. Mírenlo, por cualquier cosa con algo se van a encontrar. Y esto es lo que siempre buscamos, ¿no? Lo que uno quiere es la lente bien centrada, así como de librito quedaría hermosa. Pero muchas veces nos encontramos con esta. Y acá viene el tema. ¿Qué pasa? ¿Por qué se cayó? ¿Cuál es el problema? ¿Está floja? ¿Está ajustada? ¿Es la potencia? Puede haber muchos factores. Algo que tienen que tener en cuenta y anotar, como siempre digo, es lo que anotan en la prueba. Porque puede ocurrir que también hayan guardado mal un lente rígido y crean que están probando una base y prueban otra. Entonces, por eso tienen que controlar y anotar todo. Y si es necesario, repasar lo que hicieron y verificar que lo que pusieron sea lo que ustedes piensan, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que las lentes tienen un centro de gravedad. Entonces, eso tiene que ver mucho con la posición del lente. Por ejemplo, en una lente positiva, cuando el centro de gravedad está, digamos, hacia la cara anterior, es donde la lente tiende a descentrarse.
Para que una lente positiva tenga el centro de gravedad ubicado más hacia la cara posterior, lo que se necesita es que la lente sea delgada. O sea, dentro del poder que tiene una lente positiva, lo más delgada posible. Por eso, lentes positivas altas se hace lenticular. Entonces, de esta forma, se lleva el centro de gravedad hacia la parte posterior y la lente es más fácil de que centre. Y en una lente negativa, yo puedo llevar el centro de gravedad aumentando el diámetro. Lo llevo más hacia la cara posterior. Por eso es la ventaja del lente gas permeable en que puedo adaptar diámetros grandes, porque voy a tener un mejor centrado, más confort, pero la principal ventaja en la adaptación cuando coloco un lente grande es que el lente va a centrar mejor, porque el centro de gravedad se ubica más hacia la cara posterior. Entonces, tengo un lente descentrado y bueno, reviso todo lo que coloqué, me fijo a ver qué puede ser, qué pasa si cambio el diámetro, modifico el diámetro, o el lente, modifico la base. A veces dicen, no, me quedó floja porque se cae. Puede ser, pero también puede ser que esté ajustada y que quede en la parte más periférica, que es más plana, como que se quiera aventosar, o quedar más fijo, y el párpado no puede llegar a levantarlo. Entonces hay que revisar ahí todos los pasos. Otra opción, porque a lo mejor ustedes dicen, está bien la base, está bien el diámetro, pero se cae. Quizás es un párpado flácido o el peso del lente. Una opción es hacerle un borde divergente. El borde divergente, ¿qué hace? Le hace un lenticular en el borde donde hace que el párpado lo sostenga. Se usa muchísimo en todas las lentes que son para un queratocono por el hecho de que los párpados son más flácidos, entonces a eso ayuda que el párpado retenga el lente. Y este borde divergente lo podemos hacer tanto en una lente positiva como en una lente negativa. En una lente positiva se le va a dar un mayor espesor, que acá yo tengo esto con un 0.24 que se hacía antiguamente, pero en la actualidad con los nuevos tornos se lleva ese espesor a 0.18, que resulta mucho más confortable y cumple la misma función. Lo que sí necesito que sea un diámetro grande, porque la idea es que el párpado la retenga la lente, entonces no puedo poner un diámetro chiquito porque me va a llevar la lente hacia arriba y no va a ver por la zona óptica. Entonces, ¿qué necesito? Y un diámetro 9.7, 9.8 o más grande. Si es negativa, lo mismo. Y tiene la ventaja, si es una lente que es un negativo alto, que va a reducir también el espesor del borde. Primero lo reduce, le hace un lenticular y después hace esta especie de cuna que acá va a hacer que el párpado la retenga. Entonces, eso ayuda a que el lente quede bien centrado. ¿Qué pasa con el tema del diámetro si lo quiero modificar? Muchos trabajan con caja de pruebas que ya la tienen de hace un tiempo o que la heredaron, y a que a lo mejor los diámetros son chicos, y quizás no son tan chicos, pero tampoco son diámetros que se están utilizando ahora. A lo mejor tienen una caja de prueba que tiene 9.2, 9.4, que no son tan chicos, pero uno quisiera probar un 9.8, un diámetro 10, 10,2. Nosotros hacemos diámetros hasta 12 milímetros en lentes rígidas. O sea, fíjense qué modificaciones que hubo en la adaptación. Si yo agrando el diámetro nada más y mantengo la curva, voy a ajustar el lente. Entonces yo puedo, si no tengo una lente para probar, yo hago una prueba. Me quedó bien la lente, la veo, me resulta bien buena la adaptación. Pero pienso que con un diámetro más grande me va a quedar mejor. Pero tiene que mantener el mismo comportamiento. Entonces nosotros tenemos que seguir algunas reglas para que podamos aumentar el diámetro, pero mantener el mismo comportamiento que tenemos con la lente que hicimos de prueba. Por ejemplo, tengo una lente que hice de 44 dioptrías, un -2 con diámetro 9.4. Yo sé que si modifico 2 décimas de milímetro, en lo que es el comportamiento de la base, me representa 0.12 dioptrías. Es poquito, se puede despreciar. Pero si modifico 4, ya es un 0.25, ya lo tengo que pesar, lo tengo que considerar. Entonces, lo quiero pasar a 9.8. ¿Qué voy a hacer?
yo sé que me modifica 0,25 dioptrías. ¿De qué manera? Si yo agrando el lente, esa modificación va a ser ajustando. Entonces, para compensar, yo tengo que aflojar ese 0,25. Entonces voy a hacer un lente que tenga 9,8 de diámetro, le voy a aflojar 0,25 en la base, va a pasar a 43,75, y como toqué la base, como la aflojé, modifiqué la cámara líquida. Le agregué una cámara líquida de menos 0,25, que lo tengo que considerar en la base, en la potencia, pasarla a menos 1,75. O sea que estas dos lentes son diferentes en base, potencia y diámetro, pero tienen el mismo comportamiento. Pero ahora que estamos usando diámetros más grandes, digo, no, la quiero más grande, quiero hacer un diámetro 10,2, a ver qué pasa en este caso. Ya tengo que modifico 0,50 dioptrías. Modifico 0,50 porque voy a hacer 8 décimas de milímetro. Entonces tengo 0,50 dioptrías que me va a modificar en cuanto a la base. Voy a aflojar, siempre partiendo de la primera, de 44 a 43,50. Ese 0,50 que formé de cámara líquida negativa, lo compenso en este menos 2, o sea que voy a hacer menos 1,50. Me va a quedar 43,50 menos 1,50 con un diámetro de 10,2. Y este lente tiene el mismo comportamiento que este lente y que este lente. O sea, son tres lentes diferentes, pero el comportamiento es el mismo. Entonces, para quien quiera adaptar un diámetro grande y no cuenta con esas lentes, hasta tanto poder tener lentes para probar, puede ir haciendo esta modificación. Pasar, teniendo en cuenta cuántas décimas de milímetro voy a modificar el diámetro, lo compenso con la base y con la corrección. También lo puedo hacer si quiero achicar el diámetro, ¿no es cierto? Si yo quiero achicar va a ser lo mismo, pero en forma contraria. Cuando yo achico, la lente se me afloja. O sea que la base la voy a tener que ajustar, y la cámara líquida que se me va a formar, en vez de ser negativa, como en este caso, va a ser positiva. Lo que pasa es que en este caso, generalmente lo que tiene es agrandar, es difícil que uno quiera achicar. ¿Alguna pregunta? Yo me olvido que ustedes vienen de almorzar, entonces... ¡Ah! Tenemos la opción también de los bordes aféricos. ¿Para qué casos? Hay casos donde a lo mejor están adaptando un queratocono incipiente. Y anda perfecto la lente, no necesitan una lente con un diseño especial, una lente multicurva, anda bien con un diseño estándar. Pero lo pueden llegar a mejorar con un borde aférico, porque sabemos que en esos casos el aplanamiento de la periferia va a ser mayor, porque es la principal dificultad que tiene el queratocono, la diferencia de la periferia con las medidas que nosotros tomamos. Entonces, con un lente aférico, sin ser un lente multicurvo, pero tiene un trabajo que va a hacer que tenga unas diferentes curvas que ayuden a abrirse en forma paulatina, pero un poco más que con una lente, con una lente común, o sea, con un trabajo. Si yo hiciera un trabajo del diseño estándar y lo quisiera hacer más flojo, más plano para la periferia, y a lo mejor tengo que aplanar de una forma que después me termina quedando floja. En cambio, de esta forma, ese aplanamiento es paulatino porque hay una sucesión de curvas. Entonces, esta es una opción para los casos en que necesito, que veo que todo queda bien, pero hay algo que no está cerrando en la periferia porque no va la terminación del lente con esa periferia de la córnea. Necesito que tenga un trabajo diferente. Entonces, ahí es donde puedo hacer una lente con un borde aférico. Sabemos que tenemos distintos astigmatismos, ¿no es cierto? A favor, en contra, oblicuo. Por suerte la mayoría tenemos, ahora les voy a decir por qué por suerte. La mayoría son a favor de la regla, tenemos astigmatismos en contra de la regla y oblicuo. Vieron que yo al comienzo les dije, fíjense el astigmatismo, en qué eje está. ¿Por qué? La lente de contacto va a tener, tiende a ubicarse, a moverse siempre en el meridiano más curvo. Entonces, si tenemos un astigmatismo a favor de la regla, la lente se va a mover en forma vertical
igual que con el párpado, no va a haber ningún tipo de problema. Pero si nosotros tenemos un astigmatismo en contra de la regla, la lente va a querer moverse en forma horizontal, porque ese es el astigmatismo más curvo, pero el párpado va a hacer que se mueva en forma vertical. Entonces ahí podemos llegar a tener un poco de complicación, porque es como que nos va a costar el centrado de la lente. Por eso es importante tener en cuenta, porque uno ya puede prever el grado de complicación. Y si prueban un lente y ven que se les complica mucho por justamente ese centrado, por esa contraposición que hay, el movimiento del lente en la curvatura y el párpado, y ahí pueden decir, no, en este caso quizás lo resuelvo en forma más simple con una lente blanca. Por eso es importante tener los datos, ¿no es cierto? Y tenemos diferentes diseños. Nosotros para un astigmatismo corneal sabemos que lo vamos a corregir perfectamente con un lente esférico. Todo lente esférico va a neutralizar el astigmatismo de córnea. Le podemos agregar un borde esférico en algún caso que necesitamos un mayor aplanamiento. Pero hay casos donde podemos tener un astigmatismo, una córnea astigmática alta, 4, 5 dioptrías, que sea astigmatismo corneal y solamente astigmatismo, no un queratocono. Claro, yo pongo una lente rígida, esférica, me va a ver perfecto, va a corregir todo, pero al primer parpadeo el lente se me va a desplazar para cualquier lado por tener un astigmatismo tan marcado, un astigmatismo alto. Pero no necesito una lente tórica, porque lo que tengo que corregir es corneal solamente. Entonces se puede hacer una lente esférica peritórica, o sea, con la periferia tórica. Va a tener la visión que le da la lente esférica, porque le va a neutralizar todo el astigmatismo, y una mejor posición, un mejor centrado por el borde, porque el borde al ser peritórico se va a acomodar en la córnea y no se va a desplazar. Lo único que para hacer esto se necesita una topografía, para saber qué toricidad es necesario hacer en la periferia. Y muchas veces estos casos o estas situaciones son las que nos complican porque el usuario no tiene los elementos que uno requeriría. A veces nos falta la información. Entonces ahí es donde se nos complica. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos un cilindro refractivo que es diferente al corneal? Generalmente vamos a encontrar diferencia, ya sea porque quizás le dieron un poquito menos de lo que necesita, porque me equivoqué cuando tomé la lectura, me equivoqué cuando anoté. Siempre hay una cadena de errores que a veces se suman, que hay que tratar de evitarlos, ¿no? Porque pueden ser varios que se vayan sumando. Pero si yo me encuentro que tengo un astigmatismo refractivo de -4 y en la córnea un astigmatismo de 0,50, bueno, evidentemente cuando yo ponga un lente le voy a corregir este astigmatismo, pero me va a quedar 3,50 sin corregir. O 3,25 o 3, ¿no? Si yo hago la distancia al vértice. Pero 3 dioptrías sin corregir de astigmatismo va a ser mucho. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Hay diferentes diseños para corregir. Uno es la tórica externa, pero cada uno tiene su limitación. Para una tórica externa necesito que el astigmatismo corneal no sea muy alto, como era en el caso anterior. Porque si tengo 0,50 no voy a tener problema. Si es un astigmatismo corneal alto, me puede complicar cuando hago una tórica externa con la estabilidad del eje. La otra opción es la tórica interna. La tórica interna tiene sus limitaciones también, porque esa lente va a corregir el astigmatismo mediante un cilindro que va a aparecer, digamos, solito, por ser tórica interna, dependiendo también del índice del material. Entonces no es que voy a poder hacer una corrección exacta, quizás, porque como el cilindro queda inducido por la base del lente, a lo mejor no es exacto lo que necesito. Para ese caso, en todo caso, podríamos hacer una victórica, porque con la victórica voy a corregir todo el astigmatismo corneal y la diferencia que pueda tener me la va a corregir la otra cara, porque voy a tener las dos caras tóricas y voy a hacer exactamente la corrección que necesita. Pero llegado a este caso,
Si la persona tiene problemas para usar un lente blando, porque hay casos que no toleran el lente blando porque les trae edema, porque ya tuvieron malas experiencias, entonces sí la hago. Pero si no, me voy a una blanda tórica. Siempre hay que buscar la lente más sencilla con la que puedan solucionar el problema. O sea, si veo que voy a tener complicaciones, que tengo que hacer una victórica que nunca hice, no tengo caja de prueba, seguramente tenga que hacer un cambio, y no, ahí vayan por el camino más simple, que sería una blanda tórica. Con respecto al confort. Sí, cómo no. Exactamente. No, tiene la toricidad en la cara interna y por fuera, digamos, lo que necesita de corregir. Exactamente. O sea, trabajo con la bicilíndrica. Entonces, paso las dos medidas. O sea, yo voy a pasar las dos medidas de radio de base y la corrección ya esferocilíndrica, porque el laboratorio tiene que hacerme 2 meridianos por la cara externa. Lo que pasa que al no hacer muchas rígidas, y mucho menos con este diseño, a veces es complicado. Es interesante, porque sobre todo si queda bien, pero puede ser que necesiten hacer alguna modificación. Lo más fácil, la blanda tórica. Blanda tórica. Y es lo más fácil. Ahora, si hay caso, es un caso en que por algún motivo no puede ser blanda, y bueno, hay que buscar dentro de teniendo en cuenta la corrección y la medida de córnea, cuál es el diseño. Por ejemplo, en el caso que vimos, que había 0,50 nada más de astigmatismo corneal, yo puedo hacer una prueba y corregir el cilindro por fuera. Entonces, ¿qué voy a pedir? Una lente de base esférica con el cilindro externo. Esa lente va a tener un prisma para que se estabilice. Pero claro, la condición es esa, que en córnea no haya mucho astigmatismo, para que pueda estabilizar bien y que no esté girándose, como si fuera una blanda. Claro. Ahí no va la tórica externa. Una bitórica, claro, claro. Por eso están las 3 opciones, pero hay que buscar en cada una cuál conviene. Ahí la bitórica. La bitórica siempre corrige todo. Ahí... Y son lentes más complejas, y más en esto, porque son... Sí, ya en la actualidad nadie trabaja con... En una época cuando no había blandas podría ser, pero ahora ¿quién va a tener una caja de prueba bitórica rígida? No, nadie. Es hacerlo para solucionar el tema y saber que posiblemente haya que hacer una segunda lente, que la primera nos sirva como experiencia y como prueba, y en base a esa hacer otra. La interna sí, pero hay que ver, ya hay que hacer un control de índice de refracción, porque para ver qué cilindro me va a inducir esa base. Es un poco más compleja. Por eso, si va bien la blanda, no, para no complicarse, directamente una blanda en ese caso. Con respecto al confort, el confort va a estar dado por la agudeza visual, porque es un todo, no solamente sentirla cómoda, tiene que haber un confort visual. Un buen uso, que no esté alterada la fisiología corneal, y para todo eso necesitamos el material adecuado. Por eso es importante que conozcan los materiales y cuáles son las propiedades de cada uno, porque no son todos iguales, hay diferencias y se notan en algunos casos. Si cambiaron el material por error, el usuario que ya está acostumbrado a ese material lo va a notar. Con respecto a la agudeza visual, pueden tener en cuenta también, o sea, de afinar esa agudeza con el test bicromátrico, el test rojo-verde, el agujero estenopeico, y tener en cuenta la agudeza visual de cerca. El bicromático, que lo tienen siempre en cualquier cartel, es muy fácil, le hacen ver una vez que terminan con la corrección, cómo en forma monocular, si está pareja, se destacan, digamos, de la misma manera en el fondo rojo o fondo verde. Y a veces de esta forma pueden decir, no, me falta un 0,25, me sobra un 0,25, y muchas veces se van a encontrar que dicen, no, lo veo igual, o sea que tienen la corrección ahí exacta. El agujero estenopeico, también lo van a usar, pero cuando la agudeza visual es inferior a 7 décimas o 20-30. Si ustedes tienen una persona con 6 décimas de visión
le ponen el agujero estenopeico y llega a 8, quiere decir que hay algo que pueden mejorar refractivamente. Si no lo mejoran, ¿cómo? Claro, bueno, pero uno ya puede saber que lo puede, después eso verá si funciona o no funciona, pero sabemos que lo podemos mejorar, o a lo mejor mejorarlo un poco, agregarle un poco, modificarle algo, pero cuando no cambia, sabemos que no, ya es otro tipo de problema, no es un problema refractivo. Esto sería como para terminar la prueba, para afinar bien, para tratar de dejar la corrección lo más precisa posible. Y algo que es fundamental, la agudeza visual de cerca. Porque normalmente, a veces, claro, ustedes están haciendo una corrección que le dieron para lejos, ve perfecto, pero seguramente cuando le dieron la receta, nadie le preguntó bien la distancia, quizás le pusieron el cartel acá, tienen que leer, ve bien, listo. Y esa persona necesita una distancia mayor, o necesita mucho más tiempo de una distancia, utilizar una distancia intermedia que la de lejos. O sea, por eso es muy importante también la actividad. Controlen siempre la agudeza visual de cerca, por más que la corrección esté perfecta, porque a lo mejor hay personas que prefieren sacrificar un poquito una visión de lejos, sobre todo cuando empiezan con la presbice, para no tener que ponerse el anteojo para mirar el celular, que es lo más típico. Entonces, a lo mejor modifican apenitas un poquito la de lejos, sigue viendo bien, con una visión confortable, y de cerca no tienen problema, no necesitan ponerse un anteojo. O sea que eso nunca se olviden de controlarlo, porque la distancia no es igual para todos, depende de la actividad que haga. Entonces, una cosa va enganchada con la otra en cuanto a lo que es la corrección final. Los materiales. ¿Qué se buscan los materiales? Que tengan permeabilidad, que es de lo que más hablamos, que tengan humectabilidad, que sean humectables, para que la humectabilidad, que la lente esté siempre con una lágrima en superficie, que no se seque, que no se generen zonas secas. Por eso también es tan importante saber la calidad de la lágrima. La dureza, para que la lente no se raye tan fácilmente, y que tenga estabilidad dimensional, o sea que con el uso sigan siendo los mismos parámetros, que no se deforme. Entonces, hay materiales que cumplen un requisito, otros cumplen otro. Yo creo que no hay ninguno que cumpla todos. Siempre alguna cosita va a estar fallando o nos va a estar faltando, pero uno le tiene que dar prioridad al material que va a necesitar de acuerdo a la actividad del usuario. Por eso volvemos siempre a lo primero, ¿no? A la anamnesis. Uno de los mayores problemas que podemos, mayores o menores, una hiperemia, cuando hay una hipoxia, cuando no llega un buen oxígeno, el oxígeno necesario al ojo. Pero digamos que eso es lo mínimo, porque después, de ahí en más, puede haber muchos problemas más importantes, cuando la córnea no dispone del oxígeno necesario. Y siempre hablamos de la hipoxia, que no llega el oxígeno necesario. Siempre la tratamos como la madre de todos los males, pero no es ella solamente, porque después tenemos también la hipercapnia. Nosotros, si tenemos una barrera que no permite que llegue el oxígeno a la córnea, tampoco dejamos que salga el dióxido de carbono. Entonces los dos son los que trabajan en conjunto y que pueden traer una serie de complicaciones. Entonces, es importante que tengan los vademecum para saber por qué un material sí y por qué un material no les va a convenir. Entonces, todos estos problemas que se pueden suscitar por el tema de hipoxia e hipercapnia se pueden evitar. ¿Cómo los podemos evitar? Con los materiales. Estamos hablando de una lente que está bien adaptada, por supuesto, ¿no? Que le estamos generando una hipoxia porque la lente le quedó, que no le deja pasar una gota de aire por lo cerrada que está. O sea, el tema es el material. PMMA, yo lo pongo en rojo porque de K0. Hay países donde ya dicen que no los utilizan más. Acá lo utilizamos y bastante, porque muchos piden PMMA por el tema de las obras sociales. Entonces se sigue utilizando. Es un material muy noble, pero le falta permeabilidad. Después tenemos de K bajo, de K medio y de K alto.
Yo no le voy a dar el decalto a todos porque no es la función. O sea, acá no se trata de que el más caro sea el mejor, sino el mejor para cada persona. Cuando hablamos de humectabilidad, si un material no es humectable, lo que puede pasar, dependiendo de la calidad de lágrima, es que la lágrima se empieza a aglutinar. Es como si cuando lavan con detergente un sartén, lo lavan con detergente, lo enjuagan, todo perfecto, pero después le tiran agua, ¿vieron que se aglutina igual? Bueno, eso pasaría. No hay una compatibilidad, no se expande en forma pareja la lágrima sobre la córnea. Entonces, esto es importante, conocer la calidad de la lágrima, porque si yo veo, tiene 5 segundos en la ruptura, y le pongo un material que no es humectable, y me va a pasar esto. Le voy a colocar el lente y se me van a hacer estas gotas. Este era un lente que se colocaba, se hacía esa gota. Lo sacábamos, limpiábamos, perfecto, limpito, se volvía a colocar y se volvía a formar la gota. Entonces, ¿cómo lo puedo solucionar? Y por lo pronto, buscar un material que sea humectable. Yo tengo un tiempo de ruptura corto y bueno, ya voy a estar pensando en un material humectable. Tengo que adaptarle los lentes a una señora que tiene más de 50 años, que yo ya sé que la lágrima ya no es la misma, y le busco un material que sea humectable. Entonces, de esa forma, ya voy evitando problemas que puedo tener una vez que la lente esté hecha. Por lo menos ese no lo voy a tener. Esto sería la humectabilidad. Fíjense, cuando el material es humectable, la gota se expande bien. Quiere decir que tengo un ángulo bajo. Si el ángulo de humectabilidad es alto, es porque la lágrima quedó ahí y no se expande. O sea, cuanto más bajo es el ángulo, mejor es la humectabilidad del material. Los vademecum generalmente uno puede buscar la información y ahí va a tener la humectabilidad, sobre todo se ve mucho en las lentes rígidas. Bueno, entonces buscamos una buena respuesta fisiológica. En los materiales que vemos, DK, humectabilidad y dureza, son las cosas que tenemos que conocer para que el material dure, para que tenga oxígeno y para que sea humectable. PMMA. PMMA, el problema que tiene, no tiene DK, 0. Un ángulo de humectabilidad de 12. Es bajo, o sea que tiene humectabilidad. 90 es la dureza, short es la unidad de dureza, o sea que es un material rígido. Es un material que tiene todas las ventajas, porque es fácil de trabajar, es humectable, es duro, es económico, pero no tiene DK. O sea, ese es el problema del PMMA. Entonces tenemos los gas permeables. Ya ahí tenemos un F30, que es un DK bajo. Uno dice, sí, F30, DK bajo, es mucho más DK del que tiene una lente blanda convencional. Ahora, ¿qué pasa con la humectabilidad? Sube, pero es una humectabilidad que en general, si no tengo problemas, no me va a molestar, va a funcionar bien. Por supuesto, la dureza cambia, se me va a rayar más fácil. Entonces, ¿qué tengo que decir? Y es un material, un lente de contacto que hay que cambiarlo cada 3 años. A lo mejor le dura 5 o le dura 2 si no lo cuida, pero no le va a durar lo que le dura el PMMA. Si tiene un usuario de PMMA y no tienen ningún problema, que anda perfecto, si lo van a cambiar a gas permeable, le tienen que avisar que el material es mejor para su salud ocular, que tiene más ventaja, pero que le va a durar menos. Porque si no, después no va a estar conforme. Ahora, si es un problema que tienen que solucionar, es otro tema. Pero cambiarlo porque sí, no. Es lo mismo que si les cae un paciente de rígida y lo cambian a blandas. Van a fracasar, porque aunque le hagan las blandas, después va a pedir volver a las rígidas. Y con el PMMA es algo parecido. Si tienen que solucionar algo, sí. Si no, tienen que avisar que la lente dura menos. Entonces hay que ver si van a querer cambiarlo, porque si no tienen problema, una rígida la tienen años, años y años, ¿no? Después tenemos el F50, un DK medio. Fíjense, la dureza prácticamente la misma, cambia muy poquito. La humectabilidad también, cambia en 1 grado nada más, pero tengo muchísimo más DK. O sea, quiero que lo use muchas más horas por día sin problema, y entre uno y otro va directamente un F50. No tiene diferencias grandes ni de humectabilidad, ni de dureza, ni de precio.
pero sí tiene mucho más DK. Entonces puedo ir a ese material. Pero si necesito colocar más DK, ¿en qué caso podría DK, mayor DK? Y a veces hacen un pichiback, entonces tengo 2 lentes. Entonces ahí ya tengo que el oxígeno se me va a complicar, porque la transmisibilidad va a cambiar. Tiene que pasar por un lente rígido, por un lente blando, y entonces ahí me conviene más un material de alto DK. Tenemos la misma humectabilidad que tiene un F50, es un poquitito más blando ya ahí, o sea que ya hay que tener un poco más de cuidado. Ahora, puede haber casos, como les decía, que ustedes dicen, no, muy complicado, o le hacen la prueba y ven que la lente se engrasa, se ensucia mucho. Entonces necesitan un material que sea más humectable. Y para eso hay materiales que son premium, por ejemplo el F30 Optima. Este material, fíjense, tiene la misma humectabilidad y dureza que tiene el F30 y el mismo DK. Pero, humectabilidad no, tiene el mismo DK y la misma dureza, pero la humectabilidad es como el PMMA. Entonces yo ahí tengo un material que va a estar con un buen DK, va a tener una buena humectabilidad y no va a ser más blando. Entonces directamente cuando yo tengo una duda de que el lente se le va a engrasar, que no le va a durar, que la lágrima no está buena, que a lo mejor está un poco alterada por alguna medicación, o porque a veces la lágrima queda alterada cuando se cursa alguna enfermedad y después por bastante tiempo. Entonces, si tengo una duda de esas, simplemente me voy a un F30 óptima y yo sé que por lo menos la humectabilidad no va a estar comprometida. Y si quiero más humectabilidad, miren, F100 óptima, 3 grados, nada. O sea que ahí la lágrima se va a expandir en forma pareja. Expandir. 100 de DK, pero fíjense la dureza. Acá sí, cómo cambió. Entonces, tiene muchas ventajas, pero ¿qué le tengo que decir al usuario? Y se tiene que cambiar anualmente, como un lente blando. A lo mejor le dura más porque es muy cuidadoso, pero si no, que sepa que al año posiblemente tenga que cambiar ese lente. Pero fíjense ustedes cuántos materiales hay que a veces no los conocen, porque yo me doy cuenta cuando me consultan que no sabían que estaban. Los Vademecum están, les aclaro, lo tiene la página, pero es como que no los quiero mucho los Vademecum. Cualquier cosa me llaman y yo les cuento todo. Pero tienen muchos materiales para que ustedes puedan elegir. ¿Y cómo usarlos? Porque fíjense que con los anteojos uno dice, hay que ofrecer lo mejor, lo más caro, y después baja. Entonces el cliente, en este caso, el que se va a hacer el anteojo, siente que le van sacando, ¿no?, a lo que le ofrecieron y le van a dar menos. Acá no es así. Acá ustedes tienen que definir cuál es el mejor. Porque yo tengo una persona que ve, ya la veo en su forma, en su aspecto, que no es cuidadosa, le doy un DK bajo directamente, porque le doy otro y no va a servir. Si tengo un uso diario, o un DK medio o bajo, cualquiera de los dos, porque en realidad el DK30, como les decía, es mucho más que una lente blanda convencional. Ahora, si la persona quiere hacer un uso flexible, que lo va a usar para viajar, o sea, hay gente que por trabajo viaja mucho y a lo mejor se duerme, bueno, con las lentes puestas, ¿no es cierto? Entonces ahí le voy a dar un DK alto. O si hace un uso extendido, que nosotros no tenemos la costumbre de que duerman con las lentes rígidas. Lo hacen con las blandas por lo general. Pero hay países donde tienen el DK alto para un uso extendido. Un uso ocasional, un uso social, que digan, bueno, lo uso los fines de semana, nada más me acostumbré, lo siento cómoda, pero no quiero los demás días, para trabajar estoy cómodo con un anteojo. Lo uso el fin de semana, entonces le pongo un DK alto, para que la córnea no note ese impacto de la falta de oxígeno que de golpe y que me lo ponga 5 o 6 horas. Si tengo un astigmatismo corneal alto, ahí ya un DK alto no voy a usar. Porque como ustedes vieron, cuanto más alto es el DK, menor es la dureza. Entonces se va a flexionar y con el uso se va a deformar.
Entonces, no siempre el material más caro es el mejor. Hay que buscar en estos casos y un DK medio. Y este, bueno, como les había comentado, un DK bajo cuando la persona no es cuidadosa. O sea, en eso es importante saber las características, para que no poner un material que sea un buen material y que le vengan a reclamar que le tiene un lente que es una porquería, que se le deformó, que se le rayó enseguida. O sea, el usuario lo va a ver como malo. Entonces, es importante conocer cuáles son las características de cada uno. Entonces, como conclusión, para las lentes rígidas, el problema somos nosotros, no los usuarios. De no estar pensando que le va a molestar. Y sí piensen que hay casos que ustedes a lo mejor tienen con lentes blandas, que quizás funcionaría mucho mejor si lo pasan a una lente rígida. Y sobre todo, que si uno le explica a la persona que va a usar lentes de contacto por primera vez, que le va a molestar al principio, y lo va a tomar como algo normal. Va a ser natural que tenga una molestia hasta que se acostumbre. Pero en nosotros está demostrar un poco de seguridad. ¿Le molesta? Bueno, no es nada, ya va a pasar, quédese un rato con la mirada baja, es cuestión de costumbre, dar un plan de uso, un cronograma, que lo respeten, y hacer los controles necesarios, principalmente con fluoresceína, y ver qué signos vemos nosotros, pero cuáles son los síntomas que el paciente nos puede referir, y de ahí poder sacar las conclusiones. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar. Cuando usted los diámetros, viste que hablaba de diámetros, por ejemplo, bueno, los orientales sabemos que tienen un poquito, ahí obviamente va a un diámetro chiquitito, pero en el caso de las edades, cuando es un paciente joven, la persona mayor se tiene mastosis vertebral, ahí no sé qué. No, el mayor problema se va a presentar cuando el párpado es flácido, porque uno, o sea... La lente venía usando una lente de determinado diámetro, Carla, cuando hay mastosis vertebral con la edad o no. Y si ya la viene usando, depende cómo está. O sea, si tiene problema, podemos modificar. Una opción sería el borde divergente. Ahora, si no tiene problema, lo que está bien no tocar. Eso es fundamental. Cuando algo está bien, no lo modifiquen. Ahora, si hay un problema, sí, hay que buscar la solución. Pero si está bien, no te aconsejo tocarlo. Te pregunto, cuando haces la adaptación de alto alto, ¿cuánto tiempo la dejas puesta para ver cómo baja la lente? Lo que pasa que muchas veces nosotros vamos a trabajar con cajas de prueba, ¿no es cierto? Pero no siempre en las cajas de prueba tenemos DK alto. Generalmente las cajas de prueba uno las hace con gas permeable, para que tenga el comportamiento del gas permeable, pero por lo general uno hace un DK bajo, por ejemplo, una caja de prueba de F30, porque es la que en el tiempo, digamos, más va a durar. Ahora, para que sea preciso, si uno va a trabajar mucho, debería tener una caja de F100. Y si no, tenés que trabajar con la misma F30, por ejemplo, con el gas permeable que tengas, y si vos vas a cambiar a una lente que tiene mucho más DK, por ejemplo el DK alto, y la que tiene la dureza de 75, lo que uno podría llegar a hacer es modificar un poquito y hacerla un poquito más flojo de lo que había calculado. Por el hecho de que al ser bastante más blanda, la lente va a tener más flexión. Entonces, a veces tocar un 0,12 nada más, pero hacer esa pequeña modificación. Sí. Bueno, si viene bien, primero hay que mirar con fluoresceína a ver cómo se ve. Principalmente, ¿no? Porque a lo mejor viene bien, está la córnea anestesiada y le está tocando tremendamente. Entonces, ver cómo está con esa lente y ver la topografía. Antes, o sea, la lente escleral
es fabulosa porque soluciona montones de problemas. Pero antes de la escleral hay muchas opciones. Por ejemplo, viene bien con una lente estándar, rígida. Tengo la opción también de una rígida con diseño multicurvo para queratocono. A lo mejor no necesito pasar una escleral. A lo mejor puedo seguir con ese tipo de lente, pero hacerla multicurva. Para ese caso uno necesitaría ver cómo está adaptada y generalmente la topografía. Porque entonces uno ahí, por más que la persona esté cómoda, viendo la topografía, se va a dar cuenta qué pasa cuando pongo una lente con diseño esférico y qué pasa si pongo una lente multicurva, si la va a acompañar más a esa superficie. Pero no necesariamente tiene que ser ir directamente a la escleral. ¿En la escleral? No, puede empezar con otra. O sea, depende del caso. Claro, porque hay casos que uno ve la topografía y dice, ve un mapa de colores que dice, acá es imposible calcular una corneal. No hay opción, tiene que ser escleral. Y de entrada va escleral. Otras la ve y dicen, no, podemos empezar con una lente rígida, con un diseño estándar, es más, con una blanda para queratocono. O sea, hay muchas opciones, creo, que se pueden utilizar antes de llegar a la escleral. Después sí, la escleral va a solucionar montones de problemas, pero hay casos que me parece que no es necesario esa lente de entrada si yo lo puedo solucionar con una corneal. Y en ese aspecto hay muchas lentes, digamos, intermedias, que a veces tampoco las conocen. Por ejemplo, las blandas para queratocono. Son lentes que funcionan muy bien para queratocono. Tendríamos que hacer una charla con esas especiales. Pero sí, es una opción con la que pueda andar bien, ver bien, y más económica también para el usuario, porque muchas veces, aún necesitando la escleral, no la pueden usar, no la pueden hacer, por un tema de costo. Bueno, ¿quieren tomar un café? Así se despiertan, porque si no se... Gracias, ¿eh? Gracias.